Con este video aprenderás qué es el duelo patológico, sus síntomas, etapas, factores de vulnerabilidad, su evaluación y tratamiento. ¿Qué es el duelo? El duelo no es un trastorno mental, es un proceso doloroso e inesperado en respuesta a la muerte de un familiar o de un ser querido o una pérdida significativa, lo cual da lugar a un proceso o un conjunto de reacciones que suelen ser psicológicas, físicas y sociales, que experimenta el individuo ante la ausencia de una persona próxima y que dicho proceso puede ser transitorio, durar meses o años. Ahora veamos una dramatización donde se muestra a una joven que sufre la pérdida repentina de su padre. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, está bien, ¿qué pasa? Mira, te traje esta pizza para compartirla con mi papá. Ay, hija, tu papá acaba de morir. ¿Qué? Eso no puede ser. Si lo vine mañana, hablé con él hace 2 Tu papita horas. acaba de fallecer. Eso no puede ser. Sí, Eso es imposible. No puede ser. No puede ser. El duelo patológico puede adoptar diversas formas. Una de ellas puede ser que varíe de acuerdo a la intensidad y otra que al momento no se presenten los síntomas o haya un retraso de estos mismos. En la actualidad no existe un consenso sobre el duelo patológico y como consecuencia no está incluido directamente en la clasificación del DSM-4-TR. No obstante, a pesar de esto, se destacan ciertos síntomas que no son característicos del duelo normal y pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial del duelo patológico y del episodio depresivo. También es importante saber las medidas de prevención de desarrollo del duelo patológico y cuáles son las fases en que consiste. Lo primero es antes del fallecimiento. Se trabaja en la línea de prevenir en la medida de lo posible la aparición del duelo patológico. Para este propósito, resulta conveniente facilitar a los familiares expresar sus sentimientos, promover la conservación de otros roles distintos de cuidador, promover un papel activo y reforzar la sensación de utilidad. Tras el fallecimiento, se continúa previniendo mediante el apoyo emocional la aparición del duelo y la atención se dirige a las personas afectadas. Es importante conocer los síntomas para saber si se enfrenta a un duelo normal o patológico. Ahora se nombrarán y explicarán algunos síntomas que incluye el duelo patológico. Uno de estos es la culpa por las cosas, más que por las acciones de los demás. El segundo serían los pensamientos de muerte más que la voluntad de vivir, debido al sentimiento de que el superviviente haya sobrevivido y pues la persona o el familiar querido haya fallecido. Luego de esto tenemos la preocupación mórbida con sentimiento de inutilidad. Después de esto tenemos el enlentecimiento psicomotor o retraso psicomotor. También se presenta un deterioro funcional prolongado y bueno, las personas tienden a experimentar ciertas experiencias alucinatorias distintas de las de escuchar la voz de la persona o una imagen fugaz de la persona fallecida. Estos estarían o entrarían entre los síntomas más relevantes o más importantes que se dan en el duelo patológico. Ahora hablemos de los factores de vulnerabilidad en el duelo patológico. Los factores que suelen ser de vulnerabilidad en el duelo patológico o complicado dependerán de las circunstancias en las cuales ocurre la muerte. Es decir, suelen ser más traumáticas las muertes súbitas, inesperadas, las muertes por asesinato o alguna catástrofe. También en las muertes por autonegligencia. Por otro lado, cuando la muerte se produce tras largas enfermedades y el cuidador principal ha sido una sola persona,
pues entonces el superviviente se puede sentir vacío tras el fallecimiento o sentirse culpable por el mismo. También se presentan diversas dificultades con cuando la pérdida es incierta. Ejemplo, cuando no sabemos si la persona ha muerto o no. Esto lo podemos ver en los casos de cuando los soldados se van a un servicio y no saben si éste ha fallecido. Todo va a depender del tipo de vínculo que se tenga con el fallecido. Etapas del duelo patológico. Lo primero es la negación. En la negación, la persona está en un estado de incredulidad. Esta se siente confusa, aturdida, con ansiedad y sin creer la realidad que vive e incluso en estado de shock. La persona siente que está en una nube. La segunda etapa es la ira. Es una reacción emocional que surge cuando la persona toma conciencia de la pérdida que ha sufrido y se manifiesta a través de la rabia, la envidia, la irritabilidad y resentimiento que pueden dirigirse hacia el entorno o hacia ella misma. La tercera etapa es la etapa de la negociación. En esta etapa convive la añorancia de lo perdido y el compromiso ante la recuperación personal. La persona establece metas para recuperarse de la enfermedad o superarse ese dolor emocional. La cuarta etapa es la depresión, la cual implica sentimientos de vacío y dolor profundo, la cual lleva a la persona a la desesperanza, a la falta de sentido y deseo. Por último y quinta etapa tenemos la aceptación. Con la aceptación la persona acepta la realidad, mira hacia el futuro y le da un nuevo significado a su vida. No se trata de hacer una nueva vida, sino de dar una nueva adaptativa a una nueva metas y proyectos vitales para que así pueda continuar su vida de una manera normal después de enfrentarse del duelo patológico. Tratamiento del duelo patológico. En líneas generales podemos considerar que el tratamiento del duelo patológico debe empezar evaluando de forma concisa la problemática que impide al doliente que funcione su vida diaria con normalidad. Debidamente, tenemos que resolver todos los aspectos referidos a la pérdida y así proporcionar el apoyo social y familiar y atender, si fuese preciso, tanto la problemática como una elaboración incorrecta. En este caso, hay que favorecer el establecimiento de una nueva forma de relación con el fallecido que sea compatible con la realidad actual, aumentar y reforzar los elementos adaptativos existentes y además, desde la óptica del tratamiento, añadir que hay que reducir esas conductas desadaptativas e instaurar aquellas necesarias que sean útiles para lograr la estabilidad emocional, reducir las rumiaciones y disminuir las distorsiones cognitivas sobre la muerte. Hay muchos síntomas susceptibles como los que mencionó mi compañera anterior y estos son muy largos. Sin embargo, no hay que olvidar los criterios con los cuales se da el duelo complicado. Por tanto, para resolver este tipo de duelo es necesario adecuar de manera específica la intervención y la técnica según el problema en cuestión. Dentro de la variedad de técnicas y estrategias posibles, consideramos que las siguientes tienen que ser atendidas en consideración. Usar cartas, diarios, fotos como visualización para expresar sus emociones. Utilizar videos y pinturas para estimular los recuerdos. Se hacen roleplays para ayudar a las personas a representar las diferentes situaciones que temen o sobre las que se sienten molestas, facilitando el aprendizaje en habilidades. Visualizar escenas en las cuales se encuentra el fallecido, sirviéndole así para expresar sus sentimientos y reconciliarse y despedirse con esa persona. También se usa la reestructuración cognitiva, que se basa en cambiar esos pensamientos que causan esas manifestaciones del duelo patológico de forma distorsionada. También aplicar resolución de problemas, detención del pensamiento cuando estos producen ansiedad y no son productivos, y también planificar actividades que son gratificantes para el manejo de habilidades sociales. También se pueden aplicar técnicas de relajación para manejar el insomnio y situaciones de tensión. Por último, es importante señalar que el tratamiento del duelo patológico se puede hacer de forma individual o grupal.
o se puede atender al doliente de forma individual y así tratar problemas concretos y particulares de esa persona, pudiendo ser el paso previo para una terapia de grupo cuando se crea pertinente. Para realizar la intervención tenemos que dividirlas en las siguientes fases. Fase 1. Conceptualización del duelo. Esta fase consiste en hacerle saber a la persona que los sentimientos que está experimentando son naturales al momento de enfrentar una pérdida. Fase 2. Aceptación de la realidad o de la pérdida. Esta fase consiste básicamente en pedirle a la persona cómo se originó la pérdida, cómo se dieron los eventos dentro del proceso de la pérdida y que esta persona nos comente cómo se sintió. Fase 3. Trabajar las emociones. Básicamente, en esta fase vamos a hacer que la persona le dé un nombre a la emoción que está experimentando y que mencione cómo ésta se sintió antes, durante y después de la pérdida de ese familiar cercano. Fase 4. Adaptarse al mundo en que el otro no está. Esta fase básicamente la persona identifica los roles que ahora debe asumir y que antes asumía la persona fallecida y así saber qué roles ahora ella debe de cumplir para que así pueda adaptarse y sobrevivir, ya que esta no sea la respuesta correcta para enfrentar los entornos cambiantes. Adaptarse significa acomodarse o ajustar a una situación determinada. Por lo tanto, adaptarse implica estar en constante estimulación agradable con nuestro entorno. Fase 5. Fase 5. Recolocación emocional de un ser querido. Esta fase nos indica que superar este proceso no indica olvidar a la persona fallecida, sino que el paciente pueda recordarla sin ningún dolor. Esto le va a permitir al paciente retomar su vida de forma natural. Consiste en seguir vinculando los recuerdos del ser querido y así aprender de lo compartido, de la relación que se vivió, pero de un modo que no le impida seguir viviendo. Hola Carolina, buenos días, cuéntame, ¿qué te trae por acá? Bueno, vengo porque según me comentaron, estoy pasando por un duelo. Mi papá murió hace 2 años y bueno, vengo a ver qué me comenta usted. Bueno, Carolina, lo primero es que la mejor decisión que pudiste tomar es venir a terapia. Quiero comentarte que el proceso de duelo ante la pérdida de un familiar es un proceso biológico y natural que todos vivimos. Acá vas a aprender las herramientas, cómo afrontarlos. ¿Ok? En esta fase, lo primero es saber con qué recursos de afrontamiento cuenta el paciente para enfrentar el duelo. Lo segundo es conocer en qué circunstancia sucedió la pérdida, ya que es más difícil superar la pérdida cuando ésta ocurre de manera inesperada. También es importante conocer los vínculos que tenía el fallecido en el vínculo del cuidador. Y por último, saber cuáles son los recursos que tenemos disponibles. Por ejemplo, las redes de apoyos. También es importante saber el estado físico y emocional, que aquí abarcaremos la salud física y fisiológica del paciente. Carolina, con el fin de afrontar esta situación y saber manejar tus emociones, vamos a identificar cuáles son esas emociones que aún se mantienen y cómo las manejas. ¿Sabes cuáles son esas emociones que tú presentas? ¿Cómo las estás manejando? ¿Cómo afrontas esas situaciones cuando tienes una emoción bastante alta que te hace pensar en eso, que te genera malestar? Bueno, doctora,
resulta que yo, de las emociones que usted me está comentando, yo siento mucha tristeza, o sea, me siento muy triste por la pérdida de mi papá. ¿Por qué? Porque eso fue un evento repentino, o sea, literalmente yo me fui a la universidad y cuando regresé en la noche, mi mamá me dijo que mi padre había fallecido, y yo pensé inicialmente que eso era una broma, porque, o sea, ¿cómo me van a explicar a mí que yo en la mañana saludé a mi papá, me despedí de él y hablé con él 2 horas antes, y ahora de repente él ya no está? Eso de alguna manera me tiene muy triste, y de alguna manera siento también como rabia. O sea, ¿por qué me tiene que estar pasando esto? O sea, ¿por qué se tuvo que haber ido él? ¿Se te hace difícil expresar esas emociones? Bueno, expresárselas a mis familiares, sí, o sea, tratamos en este momento es de evitar hablar del tema, porque eso me ha impedido de alguna manera realizar mis actividades. O sea, ya ahorita no estoy estudiando, o sea, esta situación, como usted comentó, el duelo, se me ha dificultado en los estudios, o sea, no me puedo concentrar, tengo pensamientos recurrentes o intensos sobre por qué mi papá se fue, por qué me está pasando esto a mí, y esos pensamientos no me dejan hacer las actividades diarias. ¿Cada cuánto comes, Carolina? Actualmente estoy comiendo nada más 2 veces al día. ¿No te estás alimentando de la forma adecuada? No, porque no tengo apetito, no me da ganas de comer, no siento apetencia a comer. Bueno, estoy comiendo las 2 veces obligada, pues no es que yo desee comer. ok, con el fin de mejorar a que expreses tus emociones, vamos a hacer un diario en el cual, cuando sientas estas emociones, vas a poder registrarlas en ese diario, ¿ok? Y también debes de alimentarte adecuadamente, porque mejorando tu salud física vamos a comenzar a mejorar tu salud psicológica. Bueno, doctora, se me ha hecho difícil porque mi papá era el sostén de la familia, o sea, era el jefe de la familia, él era el que solventaba los gastos económicos, se encargaba de buscar el gas, comprar los alimentos, comprar la gasolina, llevarnos a la universidad, al trabajo. Entonces, que él no esté ahorita, eso ha traído ciertos inconvenientes, ciertos problemas. De hecho, yo antes estaba estudiando porque mi papá se encargaba de pagar los costos de la universidad. Okay. Y en este momento, como él ya no está, mi mamá es la que se ha hecho cargo como de los gastos de la canasta básica, de los alimentos. Y bueno, yo con el empleo que ahorita tengo he aportado un poco para estos gastos, pero ya no estoy asistiendo a la universidad. Qué bueno que me comentas esto, porque a partir de esto que me comentas, vamos a generar las herramientas necesarias para que puedas reorganizar tu vida después de la pérdida de tu padre. Porque antes de la muerte de tu padre, tu estilo de vida era completamente diferente, y ahora tu vida ha cambiado y necesitamos reorganizarnos. Entonces vamos a hacer una lista de estas dificultades que se han generado después de la pérdida de tu padre y cómo las podemos afrontar. Esto lo vamos a hacer a través de una técnica o una herramienta llamada solución de problemas. Vamos a reorganizar tu vida para que puedas adaptarte a un nuevo estilo de vida. Vamos a colocar los pros y los contras que tienen estos problemas que te están aconteciendo y cómo podemos solucionarlos, para que así puedas reorganizarte y podamos conseguir las herramientas y las acciones necesarias para que te sientas mejor. ¿Te parece? Ya que has llegado hasta el final del video, si estás pasando por un proceso de duelo o necesitas ayuda para superarlo, quiero decirte que el duelo es un proceso normal. Sin embargo, la ayuda de un psicólogo siempre es buena opción. La terapia es un espacio seguro y libre de juicios, guiado por un profesional que sabe los mejores pasos a seguir. Asimismo, es importante que tomes las riendas de tu propio proceso.
tú también puedes comenzar a hacer cambios. Trata de mantener un estilo de vida que promueva un regreso a la normalidad, de mantener un horario, hacer ejercicio, comer saludable, evitar el consumo de sustancias, pasar tiempo con seres queridos y hacer actividades que disfrutes. Si estás buscando ayuda para superar un duelo o cualquier otro trastorno, suscríbete a nuestro canal de Psicología Clínica para Adultos.